CoinMarketCap es el sitio donde está el mercado cripto. Vamos a ver qué pasa con One. Como ustedes saben, One es un token ERC20 que fue creado en las profundidades de Ethereum. Una vez que el contrato inteligente fue lanzado, automáticamente salieron las alertas, pero no sucedía nada porque la blockchain todavía no era pública. Para poder hacerla pública se utilizó el sistema de Plasma que fue creado por Vitalik Buterin hace años. Hoy día hay una compañía que se llama Polygon que utiliza esta tecnología porque nos permite realizar transacciones muy rápidamente. Entonces la compañía optó por ir a Polygon utilizando esa tecnología y la blockchain se lanzó en Vietnam un 18 de febrero del 2023. Hoy día One está en el CoinMarketCap y lo puedes buscar como OES, que significa One Ecosystem. Tengo que informarles que posiblemente One tiene opciones para escoger 4 carteras. Yo quiero que ustedes la vean porque esto es real. Como ya estamos de forma pública, aparecieron las 4 carteras que posiblemente la compañía pudiera escoger alguna de ellas para poder depositar los One que están en el sistema. Como pueden ver, en el CoinMarketCap tenemos un precio de 44 a 45 dólares por One. Aquí está ahora mismo en 44.81 y aquí están los contratos inteligentes. El de arriba es el de One Ecosystem, el de abajo es el de USDT y el par de tokens que se van a intercambiar en Uniswap también crean un contrato inteligente. Ahora quiero que vayamos a la terminal CoinGecko para que observemos nuestro One. Y el precio acá es diferente. Como pueden ver, aquí tenemos en la terminal Gecko el trading que se ha realizado con estos pares de criptomonedas de One con USDT. Y en la esquina de acá tenemos el valor, que es de 44,26. Varía, ¿no? De un punto A a un punto B varía el precio. Ok, pero vamos a Uniswap y observemos algo interesante. Estoy en la aplicación de Uniswap donde está nuestro One que se llama OES y abajo está USDT. Y voy a conectar las carteras y vamos a ver cuáles son estas carteras. Como pueden observar, tenemos la cartera de Uniswap. Voy a acercarme un poquito para ver el detalle de las carteras. Tenemos a MetaMask, Wallet Connect y Coin Wallet. La pregunta que te hago a ti, ¿cuál crees tú que podría ser la cartera de One Ecosystem? El sistema ya nos refleja estas 4 carteras, como lo están viendo, y podríamos escoger la cartera de Uniswap si la compañía lo quiere. Podríamos utilizar la de MetaMask también, o ir a la de Wallet Connect o a la de Coinbase Wallet. Estas carteras las podemos escoger, pero la compañía, como tiene el control de todas las llaves, ella es la que tiene que decidir, o ella crear un sistema de carteras implementadas conectadas con alguna de estas. Pero conociendo cómo la compañía está operando, muchos pensábamos que ellos iban a desarrollar su propio exchange, pero resulta que están utilizando el de Uniswap. Entonces no me extrañaría que utilizáramos la wallet de Uniswap. Esa podría ser una opción. O eventualmente la de MetaMask, que es la que conecta todo este universo cripto de tokens. Y quién quita que para entrar en un mercado más profundo, quizás en Estados Unidos, pudiera ser la de Coinbase. Pero esta decisión no la tomo yo. Como ustedes saben, son opiniones, visiones, muestra en marcha de análisis que yo hago con ustedes, y no quiere decir que lo que yo estoy diciendo la compañía lo vaya a hacer para nada. La compañía sabe cuál es el norte, nosotros tratamos de seguirlo
pero la última palabra la tienen ellos. Yo estoy anunciándoles a ustedes lo que veo aquí. Tenemos AOS con USDT en Uniswap. Aquí está Uniswap, que le pusieron un gorrito de Navidad. Y bueno, ¿quién quita que en un futuro, cuando ya todo el despliegue termine, la compañía nos pueda dar una sorpresa y nos diga en un futuro cuáles van a ser las carteras donde van a estar WAN? Pero el detalle de eso es bien delicado, quiero que sepan. Porque una vez que tengamos la cartera y podamos sacar los WAN del sistema, una vez que se desplacen a esa cartera, cualquiera la puede mover donde quiera. Y va a tener que pagar el gas de Polygon. Claro, Polygon es muy económico. Entonces la compañía perdería esa opción de utilizar el gas que ellos nos dan. Y por esto yo pienso que estas cosas van a demorar un poquito más. Lo importante es que estamos avanzando. Y lo genial es que muy pronto vienen una gama de productos que nos va a dar la compañía para poder utilizar nuestros WAN al 50% como mínimo y desarrollar todo lo que es el ecosistema. Porque el ecosistema no puede morir. Si WAN se fuera un exchange abierto, libre, automáticamente el proyecto moriría. En cuestión de 6 meses, todas las personas irían a intercambiar y la moneda se iría a centavos. Y todo lo creado por 9 años desaparecería y no quedaría absolutamente nada. He creado una nueva división que se llama productor ejecutivo. El productor ejecutivo es una persona que va a apoyar este canal dando un aporte directo a YouTube a través del enlace de Join. Automáticamente los voy a poner en el crédito inicial, su nombre aparecerá allí solito y al finalizar el video de primero aparecerán los productores ejecutivos. La idea es que tú tengas mucho poder de compra en un futuro cercano y sería bueno que la compañía controlara un poco ese gasto para generar un tipo de flujo de efectivo a la comunidad y de esa forma no fueran a un exchange a liquidar todo. Como sabemos que el norte ahora mismo es Deal Shaker, todo va a iniciar por allí, pero eventualmente la compañía nos ha dicho que en un futuro los IMA también van a poder colocar sus WAN en esa piscina. Eventualmente, si todo esto funciona y opera como tiene que ser, la piscina de Deal Shaker puede quedar en un pool tan grande de millones de dólares, donde no solo la comunidad va a intercambiar WAN por USDT, sino que otras personas de otros sistemas puedan aprovechar ese pool e intercambiar sus criptomonedas convirtiéndolas a USDT para conseguir los WAN. Para poder llegar a eso, tendríamos que hacer un consenso global a través de un sistema de votación para que todos voluntariamente decidiéramos si esa opción es buena, sabiendo de que una vez que se libere mucho del WAN, pudiera suceder que cayera y entonces perdiera mucho valor. Como yo lo veo, para mí lo ideal sería que sigan marcando el paso, que sigan creando una huella digital en las cadenas de bloques en el CoinMarketCap, que se vea la trazabilidad de nuestro WAN en Polygon y de esta forma crear un proyecto muy sólido que las personas quieran entrar o quieran tener el WAN. Y una vez que logremos esto, pues lo demás va a ser más fácil. Otra cosa, lo ideal es que la red estuviera operando para que se divulgue más la información y que el WAN tenga más usabilidad. No pierdan la fe, mantengamos el ritmo, haz el salto a Polygon y no dejes esto para después. La segunda etapa está en pleno proceso y muchas personas lo están dejando para enero o febrero. No hagan eso. Si tienes algo de dinero, haz el salto ya. Porque puede suceder que entra enero o febrero y no tienes cómo conseguir el dinero para hacer el despliegue. Y cuando tú menos lo esperas, estamos ya a finales de febrero, entrando a marzo y tú no has hecho el salto. Yo no sé ustedes, dejar las cosas para después es bien delicado. Los exhorto para que no lo hagan y si puedes hacerlo ya, hazlo. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Espero que les haya gustado la información. Si es así, por favor, regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo,
suscríbete. Suscríbete. Ya falta casi nada para llegar a los 15,000 suscriptores. Le doy las gracias y nos vemos pronto.